Buenos días a todas y todos los que nos escuchan en esta conferencia que hemos denominado la declaratoria, la declaratoria de agravio comparado, la declaratoria de alerta de género por agravio comparado para el estado de Guerrero, la cual fue emitida esta declaratoria el pasado 5 de junio por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y para eso nos acompañan las organizaciones peticionarias de dicha alerta. Nos acompaña también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y nos acompaña también otra de las organizaciones del estado de Guerrero, Redefine Guerrero, para manifestar primeramente de parte de las organizaciones peticionarias la postura frente a esta declaratoria que, como recordaremos, la solicitud de alerta de declaratoria, de alerta de violencia de género por agravio comparado fue hecha el pasado 8 de marzo de 2019, es decir, estamos teniendo la respuesta un año, 3 meses después, y finalmente tiene que ver también con la existencia de políticas discriminatorias, de normativa discriminatoria y normativa que obstaculiza los derechos de las mujeres, de las niñas y los adolescentes. Es una conferencia de prensa como hicimos la vez pasada, el 28 de mayo, justamente hicimos esta conferencia con la idea de exigir a las autoridades la declaratoria de dicha alerta, y ahora pues estamos informando que efectivamente la Secretaría de Gobernación, la CONAVIM, ha hecho la declaratoria, pero ahora queremos ver qué más sigue, ¿no? Los medios de comunicación, agradecemos a todas los medios de comunicación, periodistas que nos hacen favor de sintonizarnos. Les pedimos que nos puedan escribir los mensajes, las preguntas que se estarán respondiendo al final de la conferencia, y también agradecemos a todas las organizaciones que también están siendo parte de esta convocatoria a la conferencia de prensa que se realiza el día de hoy. Las organizaciones peticionarias de la alerta de género por agravio comparado son Justicia, Derechos Humanos y Género, es también el Observatorio de Violencia de Género en el Estado de Guerrero, Obvio Guerrero, con el acompañamiento de Católicas por el Derecho a Decidir y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Pero también esta convocatoria, esta petición y esta conferencia de prensa está respaldada por otras organizaciones del Estado, como son Mujeres, Voz y Rostro de la Montaña AC, el Grupo Interdisciplinario por la Igualdad, Red Feminista Revolución Violeta, Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de Deser Guerrero, Aliadas por la Justicia, Marta Sánchez Néstor AC, la Asociación Guerrerense por la Violencia hacia las Mujeres, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, y estaremos nombrando también a las otras organizaciones que se vayan sumando y que también están acompañándonos en esta transmisión. Le doy la bienvenida a Nira Cárdenas, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha acompañado, ha observado también todo este proceso de solicitud desde el año pasado, y agradecemos mucho su presencia, su acompañamiento, y que puede estar también presente en esta conferencia de prensa el día de hoy. Nos acompaña también Viridiana Gutiérrez, una de las organizaciones peticionarias de la alerta de género en el estado de Guerrero por agravio comparado. Nos acompaña también Rodolfo Domínguez, de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, que es también copeticionaria de esta declaratoria de alerta de violencia de género. Y nos acompaña Angie Palafox, de Redefine Guerrero, que también estará manifestando en esta conferencia cuáles son las exigencias de las organizaciones estatales frente a esta declaratoria de violencia de género que, como decíamos, se realizó el pasado 5 de junio de este año. Sin más, voy a dar la palabra a Viridiana Gutiérrez justamente para que nos diga qué significa a un año, 3 meses de la solicitud de alerta de género por agravio comparado, esta resolución o esta declaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación. Gracias, Viridiana.
Si prendes solamente tu micrófono. Ahí está. ¿Ahí? Buenos días a todas, compañeras, todas. Las saludo. Rodolfo, también mucho gusto esta mañana. Pues lo que significa para nosotras esta declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado es que finalmente CONAVIM y el grupo de trabajo que resuelve este dictamen y la propia Secretaría de Gobernación nos dan, digamos, la razón de los reclamos que nosotras hemos tenido hace más de 3, 4 años que iniciamos los procesos de alerta en Guerrero. Lo que significa que hoy tengamos una segunda alerta para Guerrero es que reafirma lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, que Guerrero tiene un contexto de violencia muy grave para las mujeres, que ser mujer en Guerrero es peligroso y también que hay un Estado que no está garantizando cumplir con los derechos de las mujeres, proteger los derechos de las mujeres, garantizar los derechos de las mujeres. Y así es como el grupo de trabajo lo resuelve en el dictamen. Incluso a mí me preocupa mucho que el grupo de trabajo refiera en el dictamen que el informe entregado por el Estado de cumplimiento de las recomendaciones hechas en el primer informe en el mes de mayo haya sido un informe muy escueto, haya sido un informe muy ejecutivo, como lo refiere el grupo de trabajo. Quiero decir que en los 6 meses que le dieron al Estado no tuvo la capacidad para garantizar las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones que le hicieron en primer momento. Y por ello es que hay ahora una declaratoria de alerta, una segunda declaratoria de alerta de violencia de género, esta vez por agravio comparado. Quiero referirme a las palabras que dijo el grupo de trabajo en este dictamen. Lo desglosan recomendación por recomendación, indicador por indicador, y uno de los indicadores que tenía más peso en esta alerta, por supuesto, era la modificación de la legislación, la derogación de la norma 046 al Código Penal, y esta recomendación no fue acatada por el Congreso local. Pero también hubo recomendaciones hechas a la Secretaría de Salud para modificar política pública, para capacitar a sus médicos y al personal de salud para la atención de las mujeres, para crear una guía de interrupción legal del embarazo, para dar certeza jurídica a sus médicos, y tampoco fue cumplida al 100%. Medianamente, como nosotras ya lo habíamos señalado en la conferencia anterior, que hemos estado observando y documentando todo el proceso de alerta, medianamente en la capacitación salud tiene algún indicador cumplido, pero nosotras siempre vamos más allá y queremos, y así también ha quedado en este dictamen, que los médicos y el personal de salud que atienda a las mujeres en situación de violencia, y en específico a las mujeres en situación de violencia sexual, esté certificado y que se apeguen a la norma 046. Y estas son de las cosas que nosotras estamos celebrando que aparezcan en este documento como medidas de prevención que tiene que acatar la Secretaría de Salud. Por otro lado, en quien notamos muy pocos avances o nulos avances, por decir de alguna manera, fue la Fiscalía. Y esto también refleja el dictamen de alerta por agravio comparado. La Fiscalía no revisó las carpetas de investigación abiertas a mujeres por delitos de aborto, tampoco capacitó a su personal en la totalidad, estos que atienden
las mesas de atención de violencia sexual y tampoco designó al personal para ir a los hospitales para que las mujeres que que quisieran denunciar estas violaciones no pudieran tener que recurrir a varias instancias, sino que en el mismo hospital pudieran encontrar la información de cómo hacer las denuncias. Y esto también es parte ahora de las medidas de justicia que vienen en este dictamen y son de las cosas que nosotras estamos complacidas, digamos, porque finalmente nuestras demandas están ahí reflejadas. En lo único que no estamos de acuerdo, digamos, es que 18 meses nos parece un plazo muy extenso para el cumplimiento de estas medidas. Hay algunas medidas que incluso pudieran resolverse mañana, pasado, si hubiera una voluntad política. En este documento también que es público, nosotras fuimos notificadas apenas hace 2 días, aunque el documento aparece con fecha 5 de junio, formalmente, como lo dice el reglamento, nosotras, el Ejecutivo y los poderes alertados esta vez, que ahora son los 3 poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, debíamos ser notificadas al mismo tiempo. Nosotras no sabemos si esto ocurrió así. Sin embargo, en el interior del documento que es público, que está ahora en la página de CONAVIM, en todo este hilo del proceso de alerta por agravio comparado, están todos los documentos, desde el documento que nos envían a nosotras de notificación, desde el documento que le envían al gobernador de notificación, los dictámenes, el dictamen y también con sus anexos, digamos, donde están ahí las medidas que el Estado ahora debe de acatar. Sin embargo, fuimos notificadas hace 2 días y fue cuando tenemos 2 días haciendo este análisis, digamos, de las medidas que el Estado tiene que implementar y nos llama mucho la atención que 18 meses es un plazo muy extenso. Hacemos un llamado a la CONAVIM porque Guerrero va en el próximo año a tener elecciones, entonces va a haber un cambio de gobierno y que no se acelere, digamos, este proceso significa que el gobierno que llegue, el que entre, sea del partido que sea, va a tener, digamos, que volver a empezar el proceso. También se va a cambiar el Congreso y entonces esto también, digamos, que va a hacer mucho más lento este proceso, que de por sí ya lo ha sido porque tenemos más de 1 año en esta carrera, digamos, de la solicitud por agravio comparado. Sin embargo, a mí me sorprende que ya en el cuerpo del documento, en el propio oficio que le mandan al gobernador, le dicen que es el Ejecutivo quien tiene que notificar al Legislativo y al judicial. Y entonces me parece ahí que hay una ambigüedad en este requisito que tienen que cumplir, que tiene que hacer la CONAVIM como parte del seguimiento y del cumplimiento a esta alerta. Hace un momento se comunicó conmigo el diputado Arturo Núñez, quien ha sido un aliado de nosotras dentro del Congreso, a quien yo le hago siempre un reconocimiento público porque el Congreso hubiera estado inmóvil si él, digamos, no hubiera pescado este tema, porque fue así. No hay una respuesta como tal del Congreso del Estado, aunque... Y esto también lo quiero señalar porque una de las recomendaciones para el cumplimiento era que el Estado, el Ejecutivo y el Legislativo tendrían que haber coadyuvado para cumplir las recomendaciones y esto no sucedió. Está ahí en el informe, todo lo pueden consultar en la página de CONAVIM. En el informe dice que solamente hay una evidencia de una sola reunión realizada entre el Ejecutivo y el Legislativo y esta reunión era para sensibilizar a los y las diputadas. Nunca fue con la intención de preparar entre los dos una iniciativa para reformar el Código Penal, apelando también al documento rector de la política pública del gobierno del Estado de Guerrero, que es el Plan de Desarrollo 2016-2021, donde se proponen modificar
toda la legislación para el avance de los derechos de las mujeres. Entonces, me parece también que el Ejecutivo tiene ahora una segunda oportunidad. Pueden preparar esta iniciativa, pueden enriquecer la iniciativa que ya está en el Senado y lo más importante, que pueden hacer un cabildeo para que esto pueda discutirse, porque en el Congreso no hay siquiera un indicio de una sola discusión, y también en el informe nos da muestra de las evidencias que presentaron de cumplimiento no tienen que ver con la discusión ni la preparación, digamos, de la iniciativa, por lo menos no hasta diciembre de 2019, que era cuando se cumplía el plazo. Entonces, hoy también queremos hacer un agradecimiento y reconocimiento a todas las organizaciones que nos han acompañado en este proceso. Ahora mismo estamos empezando una campaña de exigencia para el cumplimiento de las medidas. Son medidas muy puntuales, son medidas que pudieran empezarse a cumplir desde el día 5 de junio por la tarde que fuera notificado el Ejecutivo, y nosotras apelamos a el compromiso que ha mostrado, por lo menos en los discursos, el gobernador Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, quien ahora se encuentra convaleciente por coronavirus, pero que sabemos que tiene un equipo de trabajo que va a responder a través de la Secretaría General de Gobierno, y ponemos a la disposición nuevamente todo el acompañamiento que nosotras podemos dar y que hemos ofrecido en todo este tiempo del proceso de alerta por agravio comparado. Hemos ofrecido consultoría gratuita, hemos ofrecido elaborar el programa, hemos ofrecido capacitar a médicos y médicas, hemos ofrecido capacitar a ministerios públicos. Lo hemos hecho con el compromiso de que los derechos de las mujeres sean garantizados y sobre todo que no existan ya los obstáculos para las mujeres y las niñas que están embarazadas producto de una violación. Queremos que Guerrero esté a la vanguardia de los estándares internacionales que dicen que no se puede obligar a ninguna mujer, a ninguna niña a continuar con un embarazo, y mucho menos cuando este es producto de una violación. A esto es a lo que nos queremos centrar, y esto es lo que queremos discutir con el gobierno del Estado y con los tres poderes ahora alertados en este dictamen de alerta por agravio comparado. Muchas gracias, Viri. Como dices, pues se pasaron de las recomendaciones a las medidas, que es ahora dictar a los tres niveles a las tres autoridades, más bien a los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, a la fiscalía específicamente también, las medidas específicas que ahora ellos tienen que implementar en un plazo máximo de 18 meses. Y como decías, es la segunda alerta también de agravio comparado a nivel nacional. Veracruz es el primero, y es también la tercera alerta de género, digamos, decretada en este sexenio, ¿no? Después de Puebla, del Estado de México. Entonces, habrá que estar pendiente, como dices, de las acciones que son muy puntuales, muy específicas, que básicamente pudieron haberse realizado anteriormente. Pudo haberse evitado también la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado si desde ese entonces se hubiesen implementado. Sin embargo, la realidad nos coloca en otra situación, y ahora no solo los ojos de las organizaciones estatales ni nacionales, sino también las organizaciones internacionales, los organismos internacionales están con miras en el estado de Guerrero, justamente porque en el mes de julio se evaluará el Comité CEDAW al Estado mexicano en una evaluación intermedia que seguramente nos podrá platicar también Rodolfo, a quien le voy a dar la palabra justamente para ver cuáles son las expectativas, qué va a pasar ahora, qué esperamos de las autoridades federales, qué esperamos también de las autoridades estatales y municipales del estado de Guerrero. Muchas gracias, Tatsiri, muchas gracias, compañeras. Efectivamente, como bien se señala,
Pues estamos ante un momento histórico en que se ha decretado finalmente la declaratoria de alerta de género por agravio comparado por el Estado de Guerrero, siendo la segunda entidad a nivel nacional que tiene una declaratoria de esta naturaleza, lo que, como se ha dicho, evidencia un contexto grave de discriminación contra las mujeres guerrerenses por el marco legal penal que hay en materia de regulación del aborto y por la ausencia de una política pública que garantice a las mujeres el acceso a servicios especializados de salud que incluyen el acceso a la interrupción legal del embarazo. Ahora bien, con esta declaratoria nos parece desde las organizaciones de la sociedad civil que se vuelve fundamental el papel que debe de jugar la Comisión Nacional, la CONAVIM, para garantizar la adecuada implementación de esta declaratoria. Ya ha transcurrido en exceso tiempo para el cumplimiento de recomendaciones, ahora con las medidas que se han decretado, pues se vuelve fundamental el contar con un mecanismo de seguimiento y de evaluación que esté coordinado por la CONAVIM como instancia responsable del mecanismo, que permita dar seguimiento a la implementación de las medidas que vayan a realizar los tres poderes del Estado a partir de las recomendaciones establecidas y las medidas señaladas para cada uno de estos poderes para la Fiscalía del Estado. Este mecanismo debe de ser coordinado, como decíamos, por la CONAVIM y tiene que partir además de una responsabilidad muy concreta que tiene el Ejecutivo del Estado de desarrollar un plan integral y estratégico de cumplimiento que contemple indicadores específicos que permitan evaluar los procesos, los resultados y eventualmente el impacto de estas medidas para hacer frente a este contexto de agravio comparado que persiste en la entidad. Este mecanismo se vuelve fundamental, es un mecanismo que en parte está determinado por la propia legislación al establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario que tiene que dar seguimiento a esta alerta, pero este grupo, y lo hemos visto en experiencias en diversas declaratorias, pues si no tiene la participación de las organizaciones de la sociedad civil peticionarias, pues se vuelve un mecanismo burocratizado y poco efectivo. Por ello, el día de hoy también hicimos llegar un oficio dirigido a la Comisionada Nacional, en donde se le solicita no solo se informe sobre este mecanismo de seguimiento que se tiene que implementar, sino que también se contemple la participación con voz y voto efectiva de las organizaciones peticionarias, y esto particularmente respondiendo a una de las recomendaciones internacionales que ha establecido, que ha recomendado el comité CEDAW, el comité encargado de evaluar el cumplimiento de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, quien en el año 2018 estableció una recomendación específica para el Estado mexicano, en virtud de la cual se recomienda al Estado que incorpore a las organizaciones de la sociedad civil en los mecanismos de seguimiento, la recomendación 24E, y se recomienda que vele por la participación de las organizaciones no gubernamentales, expertas del mundo académico y defensoras de derechos humanos con perspectiva de género y derechos humanos, así como mujeres víctimas de violencia. Es decir, apelamos también a la CONAVIM para que asuma las recomendaciones que existen en esta materia que permitan garantizar la adecuada implementación del mecanismo de protección de declaratoria de alerta de género. Una de las recomendaciones también ha sido evaluar la repercusión de este mecanismo a fin de garantizar su utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal. Por ello, tomando en consideración experiencias previas, particularmente la del Estado de Veracruz, que fue la primera declaratoria en esta materia, pues solicitamos y hemos pedido formalmente que se agilice este mecanismo de seguimiento, se quiten los obstáculos que hasta ahora han permanecido en el seguimiento de este tipo de declaratorias a fin de garantizar que en el menor tiempo posible se revierte este contexto de discriminación. Y esto nos lleva también a una exigencia, responsabilidad y de voluntad política para el gobierno del Estado de Guerrero, particularmente para los tres poderes. De la modificación normativo, particular penal, en donde tiene que haber una coordinación del legislativo como del ejecutivo
para lograr una iniciativa de reforma que cumpla con los criterios que se han recomendado y que se han establecido como medidas para revertir este agravio comparado. Ahora bien, como bien se ha señalado, efectivamente el Estado mexicano va a ser nuevamente evaluado y políticas públicas que será evaluada con mayor rigurosidad será la implementación de este mecanismo de protección de mujeres, de declaratoria de alerta de género, y por tanto, desde las organizaciones de la sociedad civil prepararemos un informe sombra que dé cuenta de las acciones que se realicen tanto a nivel federal como estatal para dar cumplimiento a las medidas recomendadas en esta alerta, medidas que son obligatorias por existir un marco internacional en la materia que exige que se modifiquen marcos normativos que violenten a las mujeres y que garanticen pues vamos a hacer un seguimiento puntual de las medidas que se sigan y tomaremos todas las acciones necesarias pues para participar activamente en este proceso de seguimiento, tratando de impulsar este mecanismo que nos ayude a evaluar en términos muy precisos. Estamos planteando que sea cada 3 meses una propuesta hecha en otros estados. Cada 3 meses se esté informando mediante mesas de trabajo, mediante sesiones ordinarias de este mecanismo de seguimiento, se informe tanto a las organizaciones solicitantes como su conjunto sobre los avances que se van para cumplir con las medidas urgentes de emergencia que se establecen a la luz de esta declaratoria. Es un momento histórico para el Estado de Guerrero, es un momento para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, es un momento en el que se tienen que establecer las acciones concretas que permitan revertir esta situación de discriminación en contra de las mujeres. Y bueno, consideramos que tanto la Secretaría de Gobernación como la CONAVIM tienen una responsabilidad fundamental en velar por el establecimiento de los mecanismos adecuados que permitan garantizar que en el corto plazo se cumplan con estas recomendaciones. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Entonces, solamente para sintetizar, son 13 medidas las que fueron dictadas al Estado de Guerrero. Fueron 9 medidas de prevención, 3 medidas de seguridad y 1 medida de justicia. Como decías, Rodolfo, ahora lo que se necesita por parte de la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM es un mecanismo de cumplimiento que efectivamente vele porque cada una de las medidas que se están dictando se cumpla de manera cabal, efectiva, sobre todo también reconociendo los contextos, el contexto intercultural, los contextos de las mujeres, niñas y adolescentes indígenas, que eso es algo también que se ve, que se palpa en esta declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado, que recordemos fue realizada también por el número de casos, por el número de acompañamientos de mujeres, jóvenes, niñas y adolescentes que las organizaciones del Estado de Guerrero comenzaron a acompañar, comenzaron a documentar y comenzaron a visibilizar sin un resultado pronto de las autoridades municipales, comunitarias incluso y estatales en Guerrero. Ahora le voy a dar la palabra a Angie Palafox. Ella es integrante de Redefine Guerrero, otra de las organizaciones en el estado, que nos comentará, nos dirá cuáles son ahora parte de las exigencias que tienen las organizaciones estatales a las autoridades federales, estatales y municipales del estado. Gracias, Angie. Sí, bien. Buenos días, tengan todas y todos. Primero voy a partir por leer pronunciamiento donde se establecen las exigencias por parte de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Guerrero. Tal pronunciamiento también será publicado a través de la página.
y la sociedad en general, para posteriormente hacer hincapié de las exigencias que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, peticionarias y aliadas con las autoridades federales, estatales y municipales. Bien, procederé a dar lectura. Ante la preocupante situación de violencia contra las mujeres y la sexual que persiste en la entidad Estado de Guerrero, ante este contexto, las organizaciones peticionarias exigimos a la CONAVIN establecer claramente el mecanismo que garantice el cumplimiento de las medidas establecidas en la declaratoria, así como el seguimiento y evaluación en donde participen las organizaciones, organismos internacionales. Al Poder Ejecutivo, entregue el programa de trabajo Creo que no se está no se estaba escuchando muy bien, Angie. No sé si pudieras comenzar de nuevo con las exigencias. Claro. Sí, bien. Ante la preocupante situación de violencia contra las mujeres y la violencia sexual que persiste en la entidad y la inacción del Estado de Guerrero, ante este contexto, las organizaciones peticionarias exigimos a la CONAVIN establecer claramente el mecanismo que garantice el cumplimiento de las medidas establecidas en la declaratoria, así como el seguimiento y evaluación en donde participen las organizaciones peticionarias y expertas en la materia, así como los organismos internacionales. Al Poder Ejecutivo, entregue el programa de trabajo en el que implementará las medidas en donde se tendrá que garantizar la participación de la sociedad civil peticionaria, además de transparentar públicamente los recursos destinados, así como las autoridades corresponsables de cada una de las medidas y propuestas de indicadores de impacto. Informar periódicamente a la ciudadanía de Guerrero al menos cada 3 meses, así como presentar la propuesta de reforma al artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero. Al Poder Legislativo, reformar de manera inmediata el artículo 159 del Código Penal del Estado. Al Poder Judicial, reformar de manera al Poder Judicial que coadyuven con la Fiscalía para la revisión de las carpetas de investigación de los casos de mujeres consignadas por el delito de aborto. A la Fiscalía General del Estado, explique cómo va a fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, cómo va a mejorar la coordinación con la Secretaría de Salud para la implementación de la norma 046, la no revictimización, así como su programa de capacitación con perspectiva intercultural de género y de derechos humanos, y muestre cómo va a evaluar el avance y conocimientos y cambios de actitudes en relación a las víctimas de violencia sexual. Y bien, por parte de las organizaciones peticionarias y aliadas, también consideramos que es fundamental que cada una de las autoridades, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, dé cumplimiento a estas 13 medidas que parten principalmente para garantizar que las mujeres tengan derecho a los derechos sexuales y reproductivos, así como también a una vida libre de violencia. Es por eso que exigimos a las autoridades estatales, en este caso, el cumplimiento de las medidas de prevención que están dirigidas al Poder Legislativo y Ejecutivo, así como también las medidas de seguridad que deberá implementar la Fiscalía General del Estado de Guerrero y las medidas de justicia que tendrán que ser implementadas por el Poder Judicial del Estado de Guerrero. Así como también consideramos importante que las organizaciones de la sociedad civil
formen parte del grupo de seguimiento para monitorear las acciones a implementarse por todas estas autoridades y de esta manera también tener indicadores de cuáles han sido las propuestas que se van cumpliendo conforme a lo establecido en la resolución por alerta de agravio comparado. Asimismo, queremos exigir que se cumplan los plazos y términos ya establecidos en la resolución de la Secretaría de Gobernación. Es importante que estas autoridades den cumplimiento a los plazos que se contemplan debido a que ya una vez ha acontecido que dejan pasar estos plazos y términos y al final de cuentas las organizaciones de la sociedad civil somos quienes tenemos que estar tocando las puertas de estas autoridades para que den cumplimiento a estos plazos. También exigimos la transparencia en el presupuesto que será destinado por parte de la entidad a atender y dar cumplimiento a la alerta de género, a la alerta de violencia de género por agravio comparado. Asimismo, queremos que también los programas de trabajo se atiendan con una perspectiva de interculturalidad y flujo migratorio, con perspectiva de género, que las personas que estarán dentro de los grupos de trabajo tengan perspectiva de género, de derechos humanos y también contemplen calidad efectivo de seguimiento y evaluación de indicadores de resultados que den impacto, que estos puedan evaluar el cumplimiento de las medidas. De todo esto debido a los suscitado con anterioridad, donde las organizaciones de la sociedad civil nos vemos en la necesidad de decretar la segunda solicitud. Todo esto, pues son las exigencias que tenemos las organizaciones. El estado de género por agravio. Muchas gracias, Angie. Se cortó un poco a veces la participación, pero solamente comentarles que tanto en las redes sociales del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de Obvio Guerrero, de Católicas por el Derecho a Decidir, de Justicia, Derechos Humanos y Género, de Redefine Guerrero, vamos a estar publicando y enviando a los medios de comunicación el comunicado donde específicamente hablamos sobre estas exigencias que se hacen muy puntuales, ¿no? Por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, también particularmente a la Secretaría de Salud, porque como decía Viri, si bien se detectaron ciertos avances, hay información básica, como el número de informes que realizó la Secretaría de Salud a la Fiscalía, ¿no? Sobre las mujeres que solicitaron la interrupción legal del embarazo y que no les fue entregada esa información y que era información básica para poder implementar acciones desde la Secretaría de Salud, pero también en la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Comentarles también que, como decíamos, estamos en una etapa te recomiendo ahora tienes que hacer estas acciones, ¿no? Algo que dejó evidenciada también este proceso, que se cumplió de alguna manera el proceso de las recomendaciones, fue prácticamente la no acción, el no interés por parte del Congreso del Estado de reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado, que era prácticamente, como decía también Viridiana, como decía también las organizaciones, y como también la ONU en algún momento estuvo presente en un estudio realizado por la CNDH. O sea, los insumos se allegaron para que
para poder propiciar de alguna manera el contexto de esta reforma. Sin embargo, prevalecieron, digamos, las ideologías frente a la garantía de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, a pesar de que muchas de ellas habían sido víctimas de violencia sexual. Si les parece, ahora vamos a ir leyendo algunos comentarios, algunas preguntas por parte de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Voy a leer la primera pregunta que les va a aparecer también acá y es, buen día, soy Carlos Navarrete, reportero del portal República. ¿Consideran que el proceso electoral entorpecerá el cumplimiento de las acciones que derivan de la alerta? De ser así, ¿cómo podría evitarse? No sé, alguien si pudiera contestar esa pregunta, por favor. Aprovecho para agradecer a los medios aliados como Réplica. Carlos Navarrete es un compañero que ha documentado varios casos que nosotras hemos dado acompañamiento, y nosotras consideramos que el proceso electoral lo que va a hacer es retrasar, digamos, el cumplimiento de las medidas. Porque si en estos 6 meses que se le dieron al Estado no tuvo interés, digamos, para cumplir con las recomendaciones, en los próximos que ya que vienen y con la pandemia y con todo lo que está sucediendo en Guerrero, digamos que retrasa. Por eso yo insisto que si existe la voluntad que ha mostrado el gobernador Héctor Astudillo en sus discursos con los derechos de las mujeres, me parece que no necesitarían 18 meses para el cumplimiento de estas medidas. Hay algunas medidas que podrían empezar a cumplirse a la brevedad, que podrían empezar a trabajar desde ya, a rectificar todo aquello que no han hecho, y nosotras estamos en la mejor disposición para coadyuvar. Nuestra propuesta es que no sea cada 6 meses que se informe, sino cada 3 meses, para analizar el avance que se tiene y para que podamos entre todas y todos poder coadyuvar para el cumplimiento de estas medidas. Por eso ofrecemos nuestra colaboración, como la hemos ofrecido antes, para trabajar con los y las funcionarias encargadas de la alerta por agravio comparado. Mis compañeras del observatorio, Emma Cerón, Lourdes Juárez y Marta García, Marta y Lourdes, quienes ahora tienen una convalecencia por la pandemia, y Emma, que tiene problemas de conectividad, nos hemos sentado varias veces con el secretario general de gobierno y hemos ofrecido esta experiencia que tenemos en el tema. También lo hemos hecho con el titular de la Secretaría de Salud y hemos ofrecido esto y lo ponemos nuevamente a disposición porque nos interesa que los derechos de las mujeres se garanticen en este estado y que Guerrero deje de ser un estado observado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Recordemos también que somos parte del grupo de la iniciativa Spotlight, del grupo local de referencia, y también vamos a estar insistiendo en que podamos seguir observando y sobre todo que podamos tener indicadores de impacto, no solamente de cumplimiento, sino aquellos que nos digan en qué medida estas acciones de la política pública y el cambio de legislación van a ir impactando en la vida de las mujeres y las niñas de Guerrero. Yo solo quisiera hacer un comentario, si me lo permiten, esta pregunta de el proceso electoral. Recordar que los derechos de las mujeres no deben de estar sometidos a los procesos electorales, no deben de estar condicionados a procesos electorales. Estamos hablando de obligaciones generales que tiene el Estado para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, particularmente el contar con acciones que sean adecuadas para garantizar y proteger sus derechos y que nos las autoridades del Ejecutivo como las del Legislativo, y que el incumplimiento de una declaratoria de alerta no puede traer otro tipo de responsabilidades,
por incumplir obligaciones de carácter internacional que también pueden ser exigibles. Gracias, Rodolfo. Voy a leer el comentario de una de las integrantes del grupo interdisciplinario, Flor Rodríguez, y ella nos dice: como parte del grupo interdisciplinario de trabajo que atendió la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado, puedo decirles que es muy satisfactorio tener un resultado. Trabajamos mucho y en efecto por mucho tiempo, pero coincidiendo con las solicitantes. Viri, no sé si quisieras hacer ahí un comentario. Sí, bueno, reconocer el trabajo que las académicas realizaron, pero también todos los aportes que las organizaciones que trabajamos los temas hicimos, quienes participamos de estas entrevistas que este grupo de trabajo hicieron y quienes nutrimos, digamos, de toda la información a la CNDH, que fue el estudio que tiene por la aplicación de la norma 046 en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, quien Nira del Alto Comisionado nos hizo favor de venir a presentar, y la doctora Paloma Bonfil, con quien también ya nos hemos comunicado y está muy interesada en ser de las observadoras de este grupo de seguimiento, porque son, digamos, las expertas. Entonces el reconocimiento es para todas, esta alerta, lo hemos dicho, es de todas, queremos que todas podamos empujarla, queremos que todas podamos exigir que se cumplan estas medidas, porque los derechos de las mujeres y las niñas en Guerrero están siendo atropellados, no están garantizados. Si de por sí el Estado no ha podido evitar las violaciones, nos parece que la interrupción del embarazo en un marco legal, salubre y de seguridad para las mujeres y las niñas, ya lo han dicho ya lo dice la legislación internacional, es parte de la reparación del daño. Entonces, lo mínimo que se puede hacer por las mujeres que en algún momento hemos sido víctimas de violación y que han estado embarazadas por este motivo, es que salud tenga la sensibilidad de atenderlas como se debe, como víctimas, y que el Congreso pueda garantizar que estos derechos sean protegidos y que las mujeres sean tratadas como víctimas, como tal, y no como personas que están buscando solamente interrumpir los embarazos. Entonces, sí, un reconocimiento a las académicas del grupo de trabajo. También nosotras estamos satisfechas con el resultado, con las medidas. El programa ILE en salud nos parece que es una política pública urgente que hemos señalado y está ahora traducida ahí en estas medidas, y entonces el agradecimiento es para todas y para todos quienes hemos estado involucrados e involucradas en este proceso de alerta. Gracias, Viri. Voy a leer otro comentario de Aleli Dircio. Ella comenta: somos el segundo estado en el país con la declaración de alerta de agravio de género por agravio comparado, y esto se dio gracias a la perseverancia de las articulaciones feministas. No es un orgullo tener una segunda alerta de género, porque eso evidencia la falta de compromiso de Estado con las mujeres, pero sí es un orgullo que el movimiento feminista siga activo en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Nunca más volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. Ese es un comentario también del estado de Guerrero. Laura Gómez nos dice: felicidades a las compañeras por la persistencia, el seguimiento en la lucha en la defensa de los derechos de las niñas adolescentes por largos años, a seguir luchando y concreción a la alerta ya. Justamente esta, como decía Aleli, no es un orgullo ser el segundo estado con esta declaratoria, con este tipo de declaratoria,
pero sí es un recordatorio de la omisión de las autoridades del estado de Guerrero, porque efectivamente la primer declaratoria de alerta de género de junio del 2017 por feminicidio tiene todavía varios pendientes, como platicábamos en la conferencia anteriormente. Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hemos documentado también la crueldad, el incremento en la crueldad de los casos, y la Secretaría también de Gobernación, el Secretariado Ejecutivo, como recordarán, de enero a abril ha hecho públicos los números de asesinatos de las mujeres en México, y nos dice que Guerrero de enero abril fueron asesinadas 64 mujeres, y solamente pues los casos que están como documentados, registrados, solamente 9 de esos casos han sido investigados o están siendo investigados como feminicidio, y los demás pues a veces se tipifican como otros delitos. Voy a leer ahora el comentario también de María Luisa Garfias, y nos dice que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que participar en las 13 medidas dictadas por la CONAVIM, ya que la alerta de violencia de género contra las mujeres por los feminicidios dictada justo en el 23 de junio de 2017, la solicitamos y se negó el Ejecutivo Estatal aduciendo que era tarea solo de ellos. La implementación ya tenemos esa experiencia y tenemos que presionar sobre ello. Hay otro comentario de Mar López que nos dice, como parte integrante de Obvio Guerrero, asociación peticionaria, no nos siento orgullosa de esa alerta porque evidencia a las autoridades su no interés de garantizar los derechos de las mujeres de ese tema y en la violencia familiar. Creo que coincidimos en esto. También Marina Reina Aguilar, que estuvo con nosotras en la conferencia de la semana pasada, hace 2 semanas justamente, nos decía que, nos dice: mi reconocimiento a las organizaciones peticionarias por el compromiso asumido en el proceso de esta segunda alerta de violencia de género por agravio comparado. Nuestra participación es efectivamente como observadoras que se cumplan, debe ser el Estado quien cumpla esas acciones. Es un comentario complementario de María Luisa Garfias. Nos pregunta Sergio Ferrer también de la deconstrucción, ¿cuál consideran será la estrategia para revisar y fortalecer desde las organizaciones de la sociedad civil la exigencia de implementación de las medidas en comunidades de difícil acceso a Internet o del área rural? A ver, ¿quién pudiera contestar esa pregunta? Yo quiero plantear ahí una cuestión, digamos, las medidas que se están estableciendo en esta declaratoria son muy concretas y son medidas que tienen, digamos, nombre y apellido sobre quién tiene que resolverlas, particularmente el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, así como la Fiscalía del Estado. Entonces tenemos acciones muy concretas que tienen que ver con la modificación legislativa y el establecimiento de una política pública de acceso a servicios especializados de salud, además del fortalecimiento de instancias, por ejemplo, de investigación de delitos sexuales y la revisión de casos de mujeres que han sido criminalizadas por haber abortado. Entonces, son acciones muy concretas que consideramos que dependen, más allá del acceso no a Internet, dependen de la voluntad política de las autoridades del Estado de Guerrero, y en este sentido es fundamental que si bien se les están otorgando plazos amplios de cumplimiento, particularmente se habla de entre 1 año y año y medio para su cumplimiento, pues pensamos y creemos que con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, no solo las solicitantes, sino de todas aquellas que participan, que han dado seguimiento y que han sido piezas clave para la lucha, el acceso a los derechos humanos de las mujeres en el Estado de Guerrero, pues que esta alerta se cumpla en el menor plazo posible. Consideramos que en 6 meses, sin problema alguno, podrían estarse cumpliendo con las medidas que se están estableciendo en esta declaratoria por las características que tienen estas medidas. Lo hemos visto en otros casos, en otras experiencias de alerta donde se ha podido trabajar, por ejemplo, en el desarrollo de un programa para la interrupción legal del embarazo, y en un plazo de 6 meses sin problema alguno se puede cumplir,
y también hemos visto cómo cuando hay propuestas de modificación legislativa urgentes, pues también se logra realizar estas modificaciones en plazos cortos. Entonces, apelamos aquí a la voluntad política de las autoridades, apelamos a la garantía del acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para que en el menor plazo posible, consideremos y lo plantearemos en 6 meses, se pueda cumplir con estas medidas y recomendaciones. Dentro de las medidas de prevención existe la medida número 3 que dice que la Secretaría de Salud tiene que garantizar que en todas las regiones del estado se cuente con centros de salud en los que se proveen los servicios seguros y oportunos, que es una de las cosas que nosotras hemos dicho desde que empezó el proceso, que estamos hablando de aborto con medicamento muchas veces que se puede hacer en los centros de salud, y para eso es que tiene que estar el personal capacitado y preparado con todo el medicamento que se necesita. Entonces, y también la declaratoria dice que tiene que ver con cultural. Entonces apelamos a eso. Gracias, Viri. Nos hacen también un comentario que dice, es vergonzoso que se tenga que recurrir a estos mecanismos para que el Congreso preste atención a lo que es o debería ser su obligación. También María de la Luz Estrada, que es la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, envía pues un saludo a las compañeras y compañeros de Guerrero. Nos dice, consideramos que en 6 meses son suficientes para cumplir con las medidas. El demás tiempo es para mejorarlas en la atención y el acceso al aborto legal. Digamos, ya es algo que está como sobrediagnosticado, como hemos dicho, ya se tienen las recomendaciones anteriormente que eran muy puntuales, que son también por poder, y ahora pues realmente toca cumplimentarlas de manera cabal y efectiva. No sé si alguien más tenga ahí algún comentario. Angie, si quisieras hacer algún comentario más, Rodolfo, Viri, antes de concluir. Sí, bueno, apelar nuevamente al trabajo que por lo menos el Ejecutivo tiene 30 días para presentar el programa de trabajo. Los otros 2 poderes tienen 60 días. Nos parece, coincido con el comentario de Luz Estrada, que 6 meses serían suficientes, y nosotras ponemos a disposición el trabajo que ya tenemos avanzado. Por ejemplo, hemos ofrecido la elaboración del programa y me parece que podríamos tener reuniones pronto con los encargados de la Secretaría de Salud. Quiero reconocer que al igual que en otros gobiernos, hay personas comprometidas, aunque no así el Estado completo, pero hay personas comprometidas en su trabajo, y entonces a esas personas apelamos para que podamos sentarnos a trabajar en conjunto este programa. Queremos poner en la mesa nuestra experiencia, nuestra disposición para avanzar, y apelo a la sensibilidad del gobernador Héctor Astudillo Flores para que pronto gire las instrucciones necesarias para que este programa esté a la medida, a la altura de lo que las mujeres y las niñas guerrerenses necesitamos. Gracias, Viri. Jessica Ávila nos dice, nos pregunta sobre las cifras sobre violencia sexual en la entidad, las negativas de acceso a la interrupción legal del embarazo y el número total de alertas de género declaradas en el país. Nosotras tenemos documentado, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, que de enero de 2019 a abril del 2020, ¿sí?,
se registraron 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias de aborto. En cuanto a las declaratorias de alerta de violencia de género en el país, han sido 20 declaratorias y esta sería la 21. Es decir, sumamos casi el 60% del país. En los análisis que hemos realizado, más del 59% antes de esta declaratoria había sido declarado formalmente por la Secretaría de Gobernación como territorio con violencia de género, con violencia feminicida y con violencia contra las mujeres. Entonces, la idea no es seguir acumulando, como decíamos, las alertas, sino más bien que las acciones, las medidas que se están decretando en esta declaratoria se implementen a cabalidad para poder garantizar efectivamente los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente respetando los contextos en los que viven, como lo es en el estado de Guerrero. Rodolfo, Angie, ¿algún mensaje que quisieran dar? Pues sí, reiterar, Atsiri, como bien lo dices, no necesitamos alertas perpetuas, necesitamos alertas que ayuden a revertir los contextos de violencia que están viviendo las mujeres en las diversas entidades. En este caso, buscamos revertir un contexto grave de violencia sexual en la entidad y falta de acceso a políticas públicas que garanticen la vida y salud de las mujeres guerrerenses. Apelamos a la responsabilidad de las autoridades estatales y federales para garantizar la adecuada implementación de este mecanismo, su seguimiento y evaluación a partir de indicadores precisos que permitan evaluar los resultados y el impacto de las medidas, de las acciones que se tomen para cumplir con las medidas establecidas en esta alerta. Apelamos a que no se tome más tiempo, que sobre todo lo plantearé en términos de la crisis sanitaria que estamos viviendo el día de hoy de COVID-19, donde también se ha documentado el aumento de la violencia sexual en contra de mujeres y niñas, sobre todo en ámbitos domésticos, donde será fundamental que en las siguientes semanas y siguientes meses se garantice a todas las niñas y mujeres de la entidad el acceso a la interrupción legal del embarazo, particularmente en casos de violación, sin los obstáculos legales que actualmente existen, que se garantice el acceso a servicios especializados de salud que implican el acceso a la interrupción legal del embarazo de forma accesible y segura y gratuita, y que se logre finalmente la participación de las organizaciones solicitantes y expertas en el seguimiento y evaluación de este mecanismo. Apelaremos sobre todo a la Secretaría de Gobernación, a la CONAVIM, para que asuman el papel rector, coordinador y guía en la implementación de este mecanismo de seguimiento. Y bueno, siempre pondremos también en pie que el Estado mexicano va a ser evaluado, que sea una de las acciones fundamentales que se tienen que garantizar para la respuesta que se tenga que dar ante las observaciones internacionales que ha habido en la materia. Con organizaciones de la sociedad civil, seguiremos pendientes de este proceso, seguiremos ejercitando los recursos jurídicos que tenemos para garantizar la adecuada implementación de este mecanismo. Y bueno, reconocer una cuestión también del informe, el grupo de trabajo y la declaratoria, pues que está fundamentada en los principales estándares internacionales y nacionales en la materia. Hay un reconocimiento también el que se estén ocupando las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de acceso a la interrupción legal del embarazo, sobre todo en casos en que se violenta la salud de las mujeres o en caso de violencia sexual, y que son fundamentales y torales para establecer este marco de regulación legal nacional e internacional en materia de servicios especializados de salud que requieren las mujeres. Muchas gracias a las personas que amablemente nos han escuchado y estaremos pendientes y en seguimiento a dudas posteriores que pueda haber sobre el particular. Gracias, Rodolfo. Angie, ¿algún comentario final? Sí, bueno, para finalizar, hacer un llamado a las autoridades, a la Fiscalía General del Estado, a garantizar los derechos y reconocer
los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Como bien lo han mencionado, es una oportunidad y un momento histórico para que estas personas que están en puestos no se escucha, me parece que no tenemos un buen internet con Angie, entonces creo que vamos a dejarlo ahí con Angie. Gracias de todos modos por la participación a nombre de otras organizaciones, como decíamos, del estado de Guerrero, que están respaldando también esta conferencia y que estarán, al igual que nosotras y nosotros, dando seguimiento, observando cuáles son los pasos que dan las autoridades tanto federales como estatales para implementar de manera pronta, ¿no? No dilatar más. Ahora es impostergable realmente cumplir estas medidas. Mencionar solamente que en julio, como decías, Rodolfo, el comité CEDAW va a evaluar de manera, va a realizar la evaluación intermedia al Estado mexicano, y justamente una de las partes es preguntar al Estado mexicano de qué manera evaluó la repercusión de la ABG para garantizar los derechos de las mujeres. Es decir, a través de la alerta de violencia de género, cómo ha repercutido esto para garantizar, no para obstaculizar el derecho, los derechos de las mujeres. Entonces, el Estado mexicano en el mes de julio tendrá que informar al Comité CEDAW y, como decías, Rodolfo, en septiembre haremos también llegar la información, y parte de lo que suceda en el estado de Guerrero puede ser pues parte del contenido que informemos también a este organismo internacional, a la ONU en específico. Sin más por el momento, si no hay algún otro comentario, agradezco pues también la presencia de ustedes, su tiempo. Ya vi, Miri, que está la nena ahí. Entonces, si no hay otro comentario, pues agradecer el tiempo y que estén pendientes también como de las redes sociales, del comunicado que estaremos emitiendo en breve. Sí, yo solo decir que estamos el día de hoy enviando el documento a CONAVIM, donde solicitamos formalmente ser parte de conocer cuál va a ser el mecanismo de seguimiento y ser parte de él. Y entonces, pues esperamos también que exista esta apertura por parte de CONAVIM, y agradecer nuevamente a ustedes, al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a Católicas y a todas las organizaciones locales de Guerrero que ahora están pendientes y que han estado pendientes en este proceso. Ahora mismo estamos empezando ya esta campaña porque nosotras sí queremos que esto avance. Estamos empezando esta campaña para que las otras organizaciones conozcan las medidas, para que podamos empezar a exigirlas, para que podamos empezar a moverlas, por lo menos en redes, ahora que estamos en tiempos de pandemia, que es esta nueva modalidad, digamos, de trabajo. Entonces vamos a ver circular muchas fotos de muchas compañeras feministas de Guerrero, de otras organizaciones. Hacemos el llamado también a las organizaciones nacionales a sumarse a esta campaña para exigir el cumplimiento de las medidas de esta declaratoria de alerta por agravio comparado para Guerrero, que no sé si será coincidencia nosotras fuimos notificadas el 9 de junio, que es una fecha para nosotras histórica en Guerrero, porque en el 9 de junio de hace 3 años comenzamos el proceso de alerta por violencia feminicida en un foro en donde nos acompañaron otras compañeras. Entonces nos parece que es importante, y el día de hoy, a través del Facebook justo de NIRA, acabo de ver que se publicaron el día de hoy las reformas del 2011, aquellas reformas tan importantes que elevan a todos
todos los acuerdos internacionales a rango de constitucionalidad. Entonces, pues creemos que no son coincidencias y que estamos, Guerrero, alineados para hacer un Estado donde las mujeres y las organizaciones feministas, como ya lo decía Ley Dircio desde de ser, estamos siempre ahí poniendo nuestro cuerpo y poniendo nuestra cara por los derechos de las otras y de todas las mujeres. Gracias a todas y a todos. Gracias. También mencionar que justo en las observaciones finales del Comité CEDAW que hizo públicas en diciembre del 2018, a partir de la evaluación que se hizo en julio de ese mismo año, la participación de las organizaciones de la sociedad civil es una de esas observaciones. Entonces, solamente para mencionar los tiempos que se vienen, digamos, de cara a la evaluación intermedia del Comité CEDAW al Estado mexicano, mencionar que en julio el comité va a estar recibiendo la información del Estado mexicano, la información que le haga llegar. En septiembre, las organizaciones de la sociedad civil haremos lo propio, informaremos también esta otra cara de la moneda que a veces es muy distante, y en octubre de este mismo año se estará teniendo la sesión. Y decir que es una evaluación intermedia debido justamente al nivel, a la gravedad de la violencia feminicida, que incluye también la violencia sexual, que el Comité CEDAW encontró en nuestro país. Entonces, como ya nos está también llegando el eco, pues quisiera agradecer nuevamente a Viri, a Rodolfo, las organizaciones peticionarias, a Nira Cárdenas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha sido siempre un organismo aliado, un organismo que nos acompaña en esta observancia de la exigibilidad y el ejercicio de los derechos de las mujeres, a Angie Palafox, que estuvo también con nosotras de Redefine, y a todas las organizaciones del Estado de Guerrero que, como movimiento feminista, como organizaciones defensoras de derechos humanos, han logrado esta declaratoria, y que ahora son nuevos que se enfrentan y que seguramente serán en beneficio de todas las mujeres guerrerenses. Muchas gracias a todas y todos por su atención, y nos escuchamos en otra ocasión, si es que tenemos también más información que llegarle a los medios de comunicación y a las organizaciones estatales y nacionales. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a la Oficina del Alto Comisionado.